¿Quién no sabe nada de facturación electrónica? Que lo diga, por favor. Bien, gracias. Porque si conocemos determinadas cosas, probablemente lo que vaya a contar será aburridísimo. Entonces, no es el objetivo aburrirnos, ¿no?, sino probablemente intercambiar conocimientos. Si podemos hablar de la sinopsis, una breve introducción, qué es la facturación electrónica, algunos conceptos y valores que hemos ido aprendiendo a lo largo de la facturación electrónica en este mercado y en otros. Una breve pincelada de la facturación electrónica en otros mercados, también como lo vemos o como lo veo yo. Factores para hacer de la facturación electrónica un elemento de competitividad, que quizá es el título que hemos intentado darle a la presentación. ¿Por qué esto? Porque la facturación electrónica se está planteando en la mayoría de los mercados como una obligación fiscal y administrativa. Bueno, eso es verdad, pero hay que hacer de necesidad virtud, no sé si se emplea esta expresión aquí en Colombia, es decir, hay que sacar provecho también de las obligaciones y, sobre todo, pensar qué factores de negocio podemos obtener cuando eso llegue a ser obligatorio o cuando hay una normativa, ¿correcto? Cualquier sector, de banca, de construcción, del sector retail. Por lo tanto, dar una guía de cómo hacer un proyecto es imposible. Cada proyecto es un caso, pero sí podemos trabajar algunos de los conceptos que en nuestra experiencia pueden ser relevantes. Bueno, como veo que todavía no se han dormido, continuaremos. Por abstraer un poco, ¿qué es una facturación electrónica? Es un documento electrónico. Aunque no tengamos experiencia en facturación electrónica, todos tendremos experiencia en haber trabajado con un computador y al final sabemos lo que es un archivo, ¿no? Que es un documento electrónico, un documento Word, Excel o cualquier otro tipo. Bueno, pues una factura electrónica es un archivo electrónico, pero que está sujeto a una normativa, si no, no es una factura electrónica. Esa normativa puede ser mundial, internacional, puede ser sectorial o puede ser fiscal o legal. Por ejemplo, en este momento, en Colombia, hasta donde conozco, hay una normativa que es de tipo legal o fiscal. Para que un documento electrónico sea una factura, tiene que cumplir determinados requisitos, ¿no?, que los ha definido, en este caso, DIAN, ¿no?, que es el organismo encargado de definirlos. Pero también hay facturas electrónicas en países donde no hay normativa, que se pueden apoyar en otro tipo de normativas, normativa internacional. Las Naciones Unidas, hace ya bastante tiempo, hicieron una serie de estándares que llamaron CEFACT, y de ahí se derivaron otra serie de estándares, SEANCOM, etcétera y tal, que tipificaron unos modelos de documentos electrónicos intercambiables a nivel mundial. Y esto tiene ya casi 30 años. Hubo visionarios en ese momento. Y eso está operativo hoy todavía. Entonces, donde no haya normativa, podemos subir a ese nivel, esa normativa técnica. Y esa normativa puede cambiar, obviamente, de país a país, dependiendo de la entidad que la regule. También es importante el que representa un documento comercial. Una factura no es una carta ni un contrato. Una factura electrónica tiene que representar una operación comercial que se documenta con factura. ¿Correcto? Y por último, casi siempre, yo diría que siempre, pero casi siempre, porque hay algunos casos excepcionales, firmada electrónicamente o digitalmente. Y este es un valor que se logra por la utilización de un certificado digital. ¿Es conocido lo que es un certificado digital? ¿Le dedicamos un minuto? Sí, le dedicamos un minuto. Yo tengo una identidad. Yo soy Carlos, como cada uno de nosotros, pero tengo una identidad física. También tengo una identidad civil. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior, en mi caso, que soy de origen español, ha emitido una cédula que dice que soy Carlos y que tengo tal número de identidad. ¿Correcto? Bueno, pues un certificado digital es mi identidad digital. Yo le pido a una certificación que diga que yo soy Carlos digitalmente.
¿Y eso qué me va a permitir? Por lo mismo que mi cédula para mi identidad civil me permite identificarme al entrar a un edificio, o que si firmo un documento, comprobar la firma del documento, mi identidad digital me va a permitir decir que ese documento lo he firmado yo, porque hay un tercero, que es una autoridad de certificación, que dice que yo soy yo, digitalmente, ¿no? Es decir, que hace de tercero de confianza. No sé si he sido capaz de generar un completo desconocimiento ya o se ha aclarado algo. ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Bueno, con tener una identidad digital no hacemos una firma. Es decir, yo tengo mi identidad jurídica, mi identidad física, pero necesito una herramienta para firmar. ¿Qué es lo que es una firma digital? Aplicar mi certificado, sencillo. Me permite decir, como decía antes, el origen de ese documento y además añade un valor a los documentos electrónicos que no existe en los documentos papel, ni es posible que exista, y es la integridad. Cuando yo firmo digitalmente un documento, estoy haciendo una huella digital que permite descubrir si se ha modificado o no. Yo en el momento de firmar genero una huella digital de ese documento. Si 2 meses más tarde vuelvo a verificar esa huella digital y es distinta, alguien ha manipulado ese documento, lo ha cambiado. Entonces nos da la seguridad de lo que yo firmé es exactamente lo que en ese momento tiene el documento. ¿Visto? Bueno. ¿Suena complicado? ¿No? ¿No? Pero esto hay que ponerlo luego en la práctica para hacer facturación electrónica, ¿no? Le estamos permitiendo conocer la integridad, nadie ha tocado ese documento desde que yo hice la firma, y además la autenticidad. El que lo firma se reconoce como identidad digital. Luego ya sabemos muchas más cosas que con un documento papel. Agregamos un valor adicional. Luego hay unos valores que ya no están en función exclusivamente del documento en sí, sino los que hablamos de valores avanzados. Valores avanzados es cuando la facturación electrónica se hace a través de un método o de una plataforma o de un soporte o de un servicio que añade esos valores. Entre ellos sería que sea trazable. Yo puedo aprovechar las ventajas del mundo digital para saber qué ha pasado con mi documento. Supongo que ocurre en Colombia también. Yo envío una factura por un método de sobre, correo, courier, y creo que ha llegado al cliente. Creo, pero solo lo creo. Y en el caso de que haya llegado al cliente, no sé si ha llegado el destinatario correcto. Yo no sé si ha abierto el sobre o según ha visto mi factura hecho y lo ha tirado a la papelera. Entonces, electrónicamente podemos añadir trazabilidad. Saber dónde está ese documento, si ese documento viaja por una red de facturación electrónica. Importantísimo. Es decir, añadimos a los valores propios del documento los valores avanzados. Seguridad. Yo, cuando envío una factura en papel, no tengo más seguridad de que es un delito violar el correo. Pero no sé si alguien ha abierto el sobre, ha mirado lo que hay dentro y en determinado momento lo ha tirado o lo ha roto. ¿Correcto? Electrónicamente se puede asegurar que ese transcurso y que ese destinatario sea el que nosotros queremos, a través, como hemos hablado, de servicios o de redes que permiten el transporte de las facturas. Legalidad. Si hay una normativa técnica para que una factura electrónica sea factura electrónica, y creo que en Colombia va a ocurrir dentro de poco, se va a hacer público así, es así, señores de las comisiones, hay que asegurarse de que la normativa técnica se cumple, porque si no, la factura no será legal, no será autorizada por DIAN. Perdón. Entonces, hay que asegurarse de que esa factura cumple la normativa, por firma, por estructura del documento, por etcétera, todos los criterios que haya. Tenemos que asegurarnos de que la factura es legal. No hablamos del contenido. El contenido es otro tipo de responsabilidad. Estamos hablando del documento. Este es el mensajero, no es el mensaje. Este es el mensajero.
E integración. Me imagino que todos recibimos facturas, hoy por hoy, de todas las compras que realizamos, ¿no? Entonces, como todos recibimos facturas, nos enfrentaremos a la necesidad de introducirlas en nuestro sistema de gestión, sea el que sea. Entonces, al introducirlas en nuestro sistema de gestión, tenemos que aportarle trabajo manual, tiempo, esfuerzo y, al final, dinero, iba a decir plata, ¿no? Dinero. Entonces, la integración es un valor avanzado que nos puede permitir que de verdad dialoguemos electrónicamente con el resto del mundo. Bien, porque desde nuestro sistema de gestión, desde nuestro ERP, salgan los datos necesarios para que el envío sea automático. Bien, porque cuando recibimos facturas de nuestros proveedores, nosotros podamos hacer la integración en nuestro sistema de gestión de forma automática. ¿Ok? Seguramente habrá más valores avanzados, pero hemos intentado resumir los que probablemente definen mejor cómo sería la facturación electrónica. Esto es una factura electrónica. Es un archivo, en este caso un XML, en el que tiene pues su descripción, tiene sus nodos, no sé si hay alguien familiarizado con la técnica, tiene su firma digital y tiene su descripción de cómo es la firma digital. Horrible, ¿no? Vamos, más que horrible, terrible. Bueno, pero de eso no nos tenemos que preocupar. Esas son cosas de los técnicos. Tenemos que enfocarnos al negocio. Esto ocurre todos los días, centenares, miles de millones de veces. Y es una forma de que yo pueda, hablando del último caso, yo pueda detectar que esta factura me la ha enviado alguien con este identificador fiscal y que esta factura no está en todos los nodos. Tiene un importe total de 107,77. Hablamos de integración. Yo estoy transmitiendo un documento que es legible a la vez por los humanos y por los sistemas de gestión. Cumple la legalidad y es seguro e inviolable. ¿Correcto? Con eso podemos cerrar un poco lo que son los conceptos de facturación electrónica, ¿no? Quizá al final, si queréis, podemos al final de la charla reservar un buen tiempo para preguntas, si es que las hay, ¿no? Y entonces vamos a intentar pasar al apartado de cómo vemos la facturación electrónica en algunos países del entorno y en algunos países más lejanos. Normalmente habito a ratos. Habito a ratos. Colombia, mi visión es obviamente discutible con los expertos que tenemos aquí en Colombia. Es muy arriesgado que yo me intente dar estas ideas. No obligatoria, en este momento no hay obligatoriedad, hay un proyecto. Y regulado con una normativa muy flexible. Podría añadir, sin ponerlo en el chart, que en algunos casos con una cierta ambigüedad, que no nos permite probablemente sacarle todo el partido o todas las posibilidades a lo que hemos visto que puede ser una factura electrónica, ¿correcto? Pero ya podemos hacerla. Intentaremos convencernos que no solamente podemos, sino que deberíamos de hacerla. No tenemos que esperar a que nos obliguen, podemos hacerla. En México, con normativa legal muy rígida, desde hace aproximadamente unos 9 años, con lo cual la experiencia mexicana es enorme, enorme. El control de la agencia tributaria allí, del SAT, del SAT, es tremendo. Múltiples comprobantes fiscales, es decir, hay factura electrónica, han llegado a hacer facturación electrónica en el sector primario, no sé si es conocido, el sector de la transformación de materias primas, aunque nos pueda parecer increíble, el productor de caña de azúcar factura electrónicamente en México, así, y el pescador factura electrónicamente en México. Parece un poco increíble, pero es así. El año pasado empezó la normativa sobre la nómina electrónica. Todos los certificados electrónicos de pagos en México se hacen electrónicamente, obligatoriamente, por ley, todas las compañías. Este año se ha puesto en marcha la normativa de la contabilidad electrónica.
en este mes creo que empieza, para la obligatoriedad para algunas empresas. Están haciendo el reporte de su contabilidad mensualmente a la agencia tributaria directamente. Y por último, me parece que es el próximo mes, a lo largo del primer semestre, empieza la normativa sobre comprobantes de retenciones y pagos. Cualquiera que haga una operación financiera tiene que reportarlo electrónicamente a la agencia tributaria. Realmente el Estado mexicano conoce ya muchísimo de sus contribuyentes. Sin embargo, debo decir que no han sacado el partido que deberían de la factura electrónica, después de 9 años y después de tener prácticamente todos los comprobantes. Por lo menos esa es nuestra visión. Hay muy pocas compañías que estén sacando valor de los factores adicionales. Si alguien ha viajado en México y compra algo, podrá ver el anacronismo de que es obligatorio hacer facturación electrónica. El que le vende algo le va a vender algo electrónicamente, pero a continuación le da una imagen de la factura en papel. Terrible. Hemos hecho todo ese esfuerzo técnico, regulatorio, etcétera y tal, y al final estoy consiguiendo de nuevo que me den un trozo de papel como factura. Entonces, creo que no se ha aprovechado, no solo por el gobierno yo creo que se ha aprovechado sus oportunidades, sino por el entramado empresarial, las grandes oportunidades que ofrece facturar electrónicamente. Ecuador, normativa más reciente, técnicamente bien detallada, estamos en los años de implantación obligatoria, múltiples comprobantes, un proyecto que está teniendo en general bastante éxito, están incorporando gran parte de las compañías. El año pasado hubo obligatoriedad perdón, sectorial, empresas financieras, empresas de seguros, etcétera. Este año ha movido la obligatoriedad a otro sector, otros bloques, ¿no? Y por último, Perú, que de los países del entorno arrancaron el año pasado con 240 empresas con obligatoriedad y este año pues se van a incorporar unas miles a la obligatoriedad. Como comentario, también tenemos comprobantes y, como digo, recién iniciada. Estamos en pleno proceso de implantación. Igual, es un proyecto que está razonablemente bien gestionado, si se admite mi comentario. Hay más, hay casos como Argentina, donde hay una regulación bastante flexible, que tampoco ha llegado a cubrir todas las expectativas probablemente de las empresas argentinas. Tampoco Argentina creo que esté pasando su mejor momento económico, por lo cual es a veces difícil. Brasil, donde ya está incorporada desde hace tiempo. Con buen funcionamiento. Chile también ha sido un buen ejemplo de implementación. Pero bueno, países que conocemos, o que yo por lo menos conozco de primera mano directamente, que operamos en ellos, podría añadir estos. Demos un salto al otro lado del Atlántico y algunos ejemplos de los países en los que de alguna manera operamos. La oficina de la Unidad de América que dirijo está basada en España, con lo cual puedo contar algunas experiencias más detalladas de España. Pero bueno, también conocemos algunos proyectos internacionales en los que nos permiten añadir información. En España es curioso, hay una normativa en la que sí hay un formato estándar definido por el gobierno, no hay ninguna obligatoriedad. ¿Qué ha ocurrido? El entramado empresarial de algunos sectores ha fijado la necesidad de la optimización de procesos y, de hecho, trabajar en algunos sectores lleva implícito el poder gestionar electrónicamente los documentos, ¿no? Este año ha empezado el gobierno español a pedir a sus proveedores que le facturen electrónicamente. Un proyecto que se llama Proyecto FACE y que arrancó el día 15 de enero y que está en pleno nacimiento, con sus correspondientes ajustes, ¿no? Porque es un proyecto verdaderamente ambicioso. Es decir, todas las entidades del gobierno van a pedir a sus proveedores que le facturen electrónicamente y si no, no se reconoce la operación. Es un buen impulso. No han obligado, es un buen impulso. Francia, poco éxito, ¿por qué no decirlo? Hay una relativamente reducida implementación, algunas grandes compañías sí han visto esa posibilidad, pero la reglamentación francesa
lo que habla es que la factura, si la traducimos directamente, se desmaterialice. No habla realmente de que la factura tenga un origen electrónico, que sea nativa electrónica, sino que se desmaterialice, con lo cual se puede considerar factura electrónica hasta imágenes de algunas facturas hechas en algunas condiciones. Entonces, demasiado ambiguo. Creo que están perdiendo oportunidades. En general, el resto de los países no hay obligatoriedad, en el resto de los países de Europa. Las obligatoriedades nacen de la necesidad de negocio y por eso se busca el sacar el máximo partido o aprovechar todas las virtudes que podamos encontrar de un documento electrónico. Y también es cierto que hay directivas de la Comunidad Europea que fomentan el uso, pero son directivas muy vagas, que al final los que iban más avanzados les han hecho retroceder y los que no habían hecho nada les han hecho avanzar muy poco. Ahí no hemos estado los europeos nada finos. Como mensaje yo diría del entorno europeo, hay muy buena difusión y hay muy poca obligatoriedad. Por lo tanto, creamos la tesis que voy a seguir exponiendo, y es que un documento electrónico o una cadena de suministro electrónica es un factor de competitividad. De hecho, en algunos sectores, si no eres capaz de generar documentos electrónicos, no entras en la cadena de suministro. Igual que en determinado momento fue obligatorio que se etiquetara de acuerdo con los códigos de barras los productos, ¿no? Y el que no es capaz de etiquetar sus productos con códigos de barra probablemente no los venda al retail. Pues la facturación electrónica está llegando a ser un factor que permitirá ser proveedor. Y si no eres capaz de cumplirla, no cualificas para proveedor. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo, comprador, avanzo un poco el mensaje, yo, comprador, tengo que hacer cosas y lo que quiero es optimizar mi trabajo. Ok, una visión general, discutible, seguramente que aquí hay competidores y sin embargo amigos que tendrán otras visiones. Y no he hablado del mercado portugués, también he oído que hay algún competidor y sin embargo amigo del mercado portugués. El mercado portugués, igual en determinados sectores, tiene una cierta obligatoriedad sectorial. Hasta donde conozco, en Portugal no es obligatorio hacer factura electrónica. ¿Okay? Avanzaba ya en el chat anterior cómo hacer que la facturación electrónica sea un factor de competitividad. ¿Qué gano yo haciendo facturación electrónica? Vale, por un lado, contento al gobierno, porque me la ha hecho obligatoria, pero yo quiero ganar algo más. Eso significa cuantificar las cosas. Vale, esto son cifras en el mercado europeo. Estoy dispuesto a admitir que en el mercado colombiano, en el mercado iberoamericano en general, no van a ser las mismas, van a ser distintas. Pero esto sí es un índice claro de por qué es un factor de competitividad. No vale contar parte de lo que es una factura en papel, hay que contar todo lo que es una factura en papel. Una factura en papel es desde el papel hasta que esa factura desaparece de mi empresa. Y en algunas legislaciones tiene que estar 10 años esa factura. Entonces, todo el ciclo de vida del documento es el que se ha contado aquí. No es la primera vez que cuando hablamos de este tipo de cifras, no, el papel me vale no sé cuánto, la impresión, la estampilla, el sobre, etc. No, es imposible. No, es posible. Esto lo hemos hecho con clientes que han analizado todos sus costes, porque han visto que analizando esos costes y optimizándolos, ¿no?, van a ser más competitivos. Y bueno, esto es impresionante. 2,8 euros, unos $3, no sé si la conversión que hemos utilizado es buena, unos 7.900, ¿no?, pesos, ¿correcto? Más o menos la conversión. Sí. Vale, pero esto es por enviar facturas. O sea que yo le vendo a un cliente y me estoy gastando aproximadamente $3 en enviarle la factura. Habrá casos en las microtransacciones que estoy objetivamente perdiendo dinero. Pero no es lo malo de eso, sino que es que además el ciclo de vida de una factura recibida, incluyendo todo lo que hay que hacer con esa factura recibida, representa esa cifra.
que es prácticamente el doble. Representa 13.000, ¿no? Si no leo mal, 13.500 pesos. No es un importe a despreciar. Yo, que gerente de una compañía, le prestaría atención a esto. Y admito la crítica. En Colombia no son 3.800 pesos por comparación de los euros. Van a ser 8.000. Bueno, parece interesante todavía, ¿no? Si estamos gerenciando una compañía. Efectivamente, detallo un poco aquí lo que hemos hablado. Materiales, insumos, máquinas, tiempo, manipulación, espacio físico, etcétera, etcétera. Reducimos costes y optimizamos procesos. ¿Qué es lo que hago con mi factura de papel? Pues venturosamente alguien en mi departamento de administración o de facturación dará algún botón que irá a facturar, el ERP empezará a calcular, sacará mis facturas, llegará un momento en que se impriman, ¿no? Etcétera. A continuación tengo que manipularlas y tengo que confiar en los envíos físicos. Bueno, pues si lo hacemos en facturación electrónica, de mi sistema de gestión, de mi ERP, si aprovechamos las ventajas de integración que tiene la facturación electrónica con mi ERP y las ventajas avanzadas que hemos hablado de transporte, resulta que desde mi sistema de gestión a mi cliente la factura llega en segundos. En segundos. Impecable. Además, si aprovechamos las ventajas avanzadas de la factura electrónica, voy a saber si ha sido recibida, incluso si ha sido aceptada, si ha sido rechazada por algún motivo, igual me pueden responder en segundos. Esas son posibilidades que nos da la factura electrónica. No conozco los ciclos administrativos en detalle en Colombia, pero entiendo. Enviamos una factura a un cliente y probablemente volvemos a hablar con el cliente de esa factura cuando llega la fecha de vencimiento, la fecha de pago. Y entiendo que no será ninguna sorpresa que alguna vez diga el cliente, no, yo no la he recibido. Con lo cual han pasado 20, 30, 40 días en los que el cliente no es consciente de tener la factura y nosotros no vamos a tener el pago en su momento. Por lo tanto, el saber que el cliente la ha recibido, que la ha abierto, que la ha aceptado o que la ha rechazado cuanto antes, es dinero, es caja. Es optimizar el flujo de caja. ¿Correcto? No solamente eso. Pensemos que somos proveedores de un gran cliente que nos ha hecho caso y ha empezado a hacer integración de sus facturas, con lo cual él también se ahorra dinero. ¿Qué ocurre en este caso? Que el cliente va a recibir con gran placer esas facturas y su proceso va a ser muchísimo más ágil. Hay infinidad de ejemplos en el retail en España, en Europa en general, en el que la gran parte de las transacciones económicas que hacen los retailers, los grandes retailers, con sus proveedores son 100% automáticas. Hay tal nivel de control y de gestión de documentos electrónicos que hasta la generación del pago se hace de forma automática. ¿Por qué? Porque yo no le tengo que dedicar ni una hora humana, ni un error humano a gestionar centenares de miles de facturas cada mes que estoy recibiendo. Por lo tanto, para el cliente es una buena noticia. Y si hemos aprovechado también las ventajas avanzadas o las propiedades avanzadas de la factura, además la podemos tener disponible para consulta en cualquier momento. ¿Por qué? Porque una factura electrónica nunca tiene un original y una copia. Es imposible hacer una copia de una factura electrónica, siempre es original. La única copia que se puede entender como tal sería la copia en papel, que no sea sustitutiva. Yo la factura electrónica como tal, si la copio dentro de mi computador a otra carpeta, tengo dos originales. Esto parece que reta un poco las leyes de la física, pero es verdad, ¿no? Todas las propiedades del primer archivo se transmiten al segundo, a la copia, o a miles de copias que puedo hacer. Con lo cual la factura, el original, no tiene por qué estar en el archivo, en la estantería de ahí arriba, para que alguien la busque. Yo la puedo tener disponible para todo aquel que la necesite durante su ciclo económico. Eso se puede hacer mediante soluciones avanzadas
o simplemente guardándola en tantos sitios donde queramos. Seguramente habrá más, sectorialmente habrá muchos más, pero podemos resaltar o hemos querido resaltar estos factores. ¿Más o menos? Decidme algo, por Dios. No me dejéis así, no estéis todos dormidos. Bueno, es un poco comunicar esa idea. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien. Bueno, decíamos que todos somos eslabones de la cadena de suministro. Y voy a intentar razonarlo, ¿no? Aunque creo que es bastante intuitivo. Hoy, las relaciones internacionales, en general, en las compras y ventas, aplican que seamos siempre un eslabón de la cadena de suministro. Y además, los eslabones de la cadena de suministro cambian con suma facilidad. En unos pocos años, un eslabón de la cadena de suministro puede cambiar de sitio. Con lo cual, el mercado internacional ya no nos es ajeno nunca más. En Europa ha habido unos ejemplos clarísimos. Por ejemplo, confección de textiles. Confección de textiles se hacía en la propia Europa. Llegó un momento en que los costes lo hicieron imposible. Se pasó, en primera instancia, al norte de África, donde los costes de mano de obra eran más asequibles. ¿Correcto? Llegó un momento en que el norte de África tampoco fue un proveedor con suficiente relación calidad-precio. Y yo diría que un buen porcentaje de textiles que se están comprando en Europa, de baja calidad, ya vienen de China. Y China está muy lejos de Europa. Y sin embargo, la cadena de suministro ha llegado hasta allí. Por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo más atípico, pero muy curioso, que me permito contar. Una fábrica de balones estuvo establecida en España, de balones de fútbol. Hacer un buen balón de fútbol no es nada sencillo. Un balón de fútbol de competición no es nada sencillo, aunque parezca una tarea bastante sencilla. Bueno, pues hubo especialistas en España cosiendo y construyendo balones de fútbol, hasta que llegó un momento en que no era competitivo. ¿Dónde se fueron a fabricar esos balones? A Pakistán. Era más económico trasladar la fabricación de balones a Pakistán que seguirlos fabricando a 100 kilómetros o a 200 kilómetros del centro de consumo. Por lo tanto, créanme, cuando la cadena de suministro hoy por hoy es global, no es nunca más una cadena de suministro local. Como hemos visto, tags y valores. Si aquí pone precio, este tag en el XML es para el precio, aquí viene el precio o aquí viene el importe total, no hay duda. Si eso lo interpreta una máquina, si no se lo damos a leer a un humano. No sé si aquí hay mucha relación internacional o hay experiencia en los presentes, pues trabajar, por ejemplo, con Oriente. Trabajar con Oriente puede representar grandes ahorros en la producción, pero grandes costes en el control de la producción, porque tenemos que trabajar en distintos turnos para cubrir el horario de trabajo allí, lo que hemos hablado, tenemos que cubrir distinta mentalidad, tenemos que cubrir distintos idiomas, algo que dialoguen los sistemas electrónicos entre sí, y además, curiosamente, lo que es el flujo de la cadena de suministro termina en la factura. La factura, podríamos decir que es la guinda del pastel de la cadena de suministro, la parte más alta. Antes hemos tenido que hacer muchas cosas para lograr emitirle una factura a nuestro cliente, que es en realidad el comprobante que dice que hemos entregado, hemos hecho algo de acuerdo a sus necesidades. Y de ahí pasa a la operativa de tesorería económica de la compañía, ¿no? Pero realmente la cadena de suministro termina aquí. Estaremos muchísimo más preparados para abordar una cadena de suministro electrónica, que hoy es frecuente en algunos sectores y en algunos lugares, que me atrevo a vaticinar que dentro de poco será global. Al gran comprador le es de gran utilidad recibir las facturas en formato electrónico, porque no tengo que interpretar idiomas, porque no tengo que poner a nadie a teclearlas, porque no tengo que poner a nadie a verificarlas. Todo eso mis sistemas me lo pueden hacer. Y al proveedor le será también de utilidad, porque pueden atravesar el mundo en segundos, porque no están sujetas a inexactitudes, a interpretaciones, a cambios de idioma, a cambios de no sé qué. La factura dice lo que dice electrónicamente, ni más ni menos. Y además lleva adheridos, como hemos hablado, los valores de seguridad y de integridad.
salvo que tu negocio sea la tecnología, separa tu negocio de la tecnología. Hemos encontrado con frecuencia, no solamente en Colombia, sino en los mercados próximos también, que la inercia natural de una empresa, cuando le ponen la normativa técnica para hacer facturación electrónica, es llamar a su responsable de tecnología y decirle, a ver cómo hacemos esto. Y entonces, pues en unos casos tienen capacidad tecnológica, en otros casos no la tienen, en unos casos lo pasan mal, en otros casos lo pasan muy mal y en otros casos lo pasan peor, porque todos lo hemos pasado, no porque ellos sean mejores ni mejores que los demás. Los demás también lo pasamos mal, muy mal y peor. Déjeme ayudar por la tecnología, no hagamos de la tecnología mi foco de negocio. Ese sería un consejo. ¿Por qué? Porque en el decalaje entre el coste de hacerlo tradicionalmente y hacerlo electrónicamente hay un margen de ahorro. Nosotros, los especialistas, vivimos de ese margen de ahorro. ¿Por qué? Hemos invertido en conocimiento, hemos invertido en sistemas, hemos invertido en X tiempo y ahora permitimos comercializarlo. ¿Correcto? Hable con los especialistas. Los competidores lo podrán comentar, que se han abordado proyectos internos y al cabo de un año, de 2 años, han dicho, mira, vamos a trasladarlo, vamos a externalizarlo o vamos a hacerlo de alguna manera que sea más eficiente. Esto no es para nosotros. Esto no es nuestro foco de negocio. ¿Yo qué soy? ¿Comprador o proveedor? Si yo soy comprador, estaré interesado en el gran volumen de facturas y la problemática de mis compras. Si yo soy gran vendedor, estaré interesado, ¿no?, en cómo hacer llegar esas facturas a mis clientes. Esa es una reflexión que también aconsejaría. A lo mejor soy ambos. ¿Por qué? Porque soy un retailer, un dealer, que recibo, compro mucho y lo vuelvo a vender otra vez. Bueno, pues bien, a lo mejor soy ambos. Dedicarle tiempo a la reflexión, igual. Trabajar la facturación electrónica no es transponer lo que yo hacía con mis facturas en papel. Ya que tenemos esa necesidad, aprovechémoslo. Todos hemos repetido experiencias erróneas y tenemos que evitarlo. Esa es nuestra labor, trasladar el conocimiento. Pero en el mercado lo encontraremos. No es que tu competencia me lo ofrece más barato, pero el qué te ofrece más barato, ¿no? ¿Qué te ofrece a menor precio? ¿Qué valores? ¿Qué te da? Los valores básicos que hemos visto para la documentación, valores avanzados, cuáles de esos valores avanzados, ¿no? ¿Qué tipo de servicio de implantación? ¿Me está vendiendo software? ¿Me está vendiendo un servicio? ¿Me está vendiendo una combinación de los dos? Seamos objetivos. Hay que perseguir, esto es una carrera de fondo, esto no es un sprint. Puedo comprar hoy barato y me va a servir para toda la vida. Esto es una carrera de fondo en la que yo voy a estar haciendo facturas todos los días o todos los meses, durante toda mi vida empresarial. Hay que pensar en la carrera de fondo, en ahorrar los costes. Otro factor que solemos encontrar y que también pongo para reflexión del que se plantee un proyecto de estos. Bien, tenemos la normativa técnica, tenemos la normativa fiscal, tal, nos ponemos, lo hacemos, bien, fantástico. En Ecuador va por la versión 9 de la nota técnica de la facturación electrónica, en aproximadamente un año. En un año ha habido 9 versiones de adaptación, con lo cual la desesperación en algunos casos es terrible, ¿no? El Consejo Bancario, el Consejo Interbancario ya había hecho un estudio de cómo diseñar ese documento, con lo cual heredaron esa experiencia. Y cambia, y volverá a cambiar, ya estamos en la versión 4 allí. Y es natural que cambie, las necesidades fiscales y del mercado cambian. Creo que ha sido hace 2 días, ha salido esta 9ª versión. Plazo de aplicación, marzo de 2015. Salió el 2 de marzo. Es decir, no nos da tiempo normalmente. Ojalá que Dian. Y en general, también otra reflexión. Los servicios aparecen a largo plazo como más eficientes a la edición de software o a la compra de software. Sé que esto aquí en Colombia suena muy mal. Como anécdota histórica,
Nosotros empezamos siendo editores de software. Hoy no hacemos más edición de software para la calle, nunca más. No es eficiente para el cliente. Ya hemos aprendido esa lección, no queremos seguir repitiendo errores, ¿correcto? Podemos ofrecer muchísimo mejor servicio y tenemos clientes obsesivos que todavía tienen su software antiguo que le decimos que no actualizamos. Pero de verdad hay que moverse, entiendo, en la forma más eficiente de generar la actualización. Y bueno, afortunadamente he terminado. Muchísimas gracias por la atención y bueno, pues si hay preguntas. Lo único que hay que hacer, igual, perdonadme mi atrevimiento porque yo no soy especialista en fiscalidad colombiana, ¿no? Pero a lo mejor me podéis ayudar. Hay que pedir a la DIAN agruparse una resolución, ¿no? Que es la resolución para la emisión de factura electrónica. Y entonces, una vez pedido, ¿no? Pues se concede, ¿no? Se conceden unos rangos de número de facturas para facturar y puedes hacer cualquier contenido en cualquier formato siempre que lo firmes electrónicamente. Sí. ¿Cuándo empezaría a ser obligatoria? Disculpen, yo tengo varias preguntas. No, eso está bien. ¿Cuándo empezaría a ser obligatoria la normativa de factura electrónica en Colombia? No tengo la respuesta, pero no creo que nadie la tenga salvo DIAN, porque llevan prometiendo ya algún tiempo, ¿no? Quizá la Cámara nos pueda informar muchísimo mejor porque están involucrados en algunos de los procesos, ya han prometiendo una normativa muchísimo más avanzada y están trabajando en un proyecto interno para hacerlo también, para ser capaces de gestionar esa tecnología. Se espera, es una expectativa que pueda ser este año. Okay. Pero no hay una fecha anunciada. Okay. Habló usted de unos ahorros por hacer la factura electrónica. Sí. Pero ¿cuánto vale el servicio para poder ingresar al software o al sistema? Depende. Yo vivo, o nosotros vivimos, no solo, mis competidores también vivimos, de ese factor de ahorro que producimos. Entonces, siempre aseguramos que va a costar menos de lo que usted venía gastando. Okay. Incluso, algunas veces a clientes muy agresivos, en los que he tenido la oportunidad de dialogar con ellos o de negociar, les he propuesto un negocio, es decir, vamos a repartir 50% los beneficios de implementar el proyecto. Y todos me han dicho que no. Una última. Sí. Antes de que me lo quite. Para las pymes se dice que el servicio es gratis. No lo sé, no hay normativa. Que lo he leído en varios países, hay algo sobre ese tema. Correcto. Carlos, si quieres ahí te apoyo un poco. Sí. Precisamente lo que decía Carlos es, a hoy no tenemos una certeza de lo que está pasando con la normativa, pero sí estamos claros que en la nueva ley la DIAN va a ofrecer a un rango de empresas que todavía tampoco está definido la facturación electrónica gratuita. Él va a prestar, por ejemplo, va a definirlo a las pymes, en otros países lo hace de hecho, pero a las pymes, por ejemplo, que tengan menos de 10 empleados o que tengan menos de tantos activos, eso todavía está por definir, pero sí va a haber para un sector un sistema de facturación electrónica gratuita. Ok. ¿Podría añadir una última? Es decir, hay sistema gratuito en México, hay sistema gratuito en Ecuador. No estaría muy seguro si hay sistema gratuito en Perú, facilitado por las correspondientes agencias tributarias. Tenemos que evaluar si ese sistema gratuito nos da todos los valores que hemos hecho. A lo mejor solo nos da los valores técnicos y fiscales. Pero habíamos quedado en que para ser competitivos no me puedo quedar ahí, tengo que hacer más. Por aclararlo un poquito, sí. Quería preguntar cómo funciona el sistema de cómo es el tema de la obligatoriedad fiscal para una facturación electrónica en un e-commerce en Colombia. Si funciona con el sistema de CSL o si funciona, o sea, para el tema de pago, cómo se le genera al cliente esa facturación electrónica y cómo es el tema de la obligatoriedad fiscal. O sea, eso es bajo un ID que tiene el proveedor, que tiene la empresa, o cómo es el proceso ahí entre el cliente y la empresa. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Sí, gracias. Muy buena pregunta.
puesto contra la pared. Hasta donde conozco, hasta donde conozco, porque igual yo no soy experto en fiscalidad, sí conozco un poco de experiencias sobre facturación electrónica en muchos sitios y con muchas características. Hasta donde conozco, el e-commerce no está sujeto a ninguna obligación adicional. Y el compañero Javier me dice que sí, que digo verdad. Lo que sí tiene sentido es que si yo hago e-commerce, no parece muy coherente que a continuación le envíe una factura en papel a mi cliente. He confiado en que mi cliente haga una operación comercial a través de técnicas avanzadas y luego le voy a enviar una factura en papel. No, no. Parece que tiene sentido hacerlo electrónicamente. ¿Cómo funcionaría? Supuestamente tenemos algunos clientes de e-commerce en el mundo. Pues en el momento de realizar la transacción, cuando se termina la transacción, hay empresas de e-commerce que facturan después de la realización del pago o antes de la realización del pago. Eso depende de la política comercial de cada compañía. Si la hacemos después de la realización del pago, lo que normalmente le hemos presentado al cliente como borrador de factura, diciéndole lo que me has comprado, sus precios, si le aplico un descuento, si está sujeto a impuestos o no está sujeto a impuestos y el total, eso se convierte o se envía a un sistema de facturación electrónica, se confecciona la factura electrónica y queda disponible para el cliente. Si lo hacemos antes de la realización del pago, tendremos que hacer el envío de esa facturación electrónica al cliente antes, ¿no? Y luego decirle que la pague, evidentemente que realice el pago. Lo habitual, pero yo tampoco soy conocedor de todos los casos de e-commerce, es que después de la realización del pago se le envíe la factura electrónica. Eso es lo habitual. No sé si he contestado tu pregunta, ¿sí? Tengo al lado. Gracias, buenas noches. Bueno, actualmente hay determinados procesos o procedimientos que afectan el valor de una factura comercial. En esos casos, actualmente se emiten, digamos, notas crédito, notas débito. ¿Cómo es el manejo electrónico de estos documentos? En el caso concreto de Colombia, serían emisión de otros documentos electrónicos que corrijan, emisión de nota de crédito o nota de débito, como se está haciendo ahora mismo en papel, ¿no? Una corrección. Es posible que la nueva normativa, lo desconozco, porque como no está liberada la normativa técnica, reúna documentos distintos, y eso no es infrecuente. Es decir, normativa de países vecinos, dicen, mira, este es el formato técnico para la factura, este es el formato técnico para la nota de débito, este es el formato técnico para la nota de crédito, este es el formato técnico para la nota de retención, es decir, hay 5, 4, 6, 8 o uno solo, pero hay distintos formatos. No sabemos cómo va a ser. Hoy no hay, como no hay ninguna especificación técnica profunda, solamente hay unos requisitos formales, ¿no? De que sea un documento electrónico, de que esté firmado digitalmente y que además me haya apoyado en una resolución o me apoye en una resolución de la DIAN para hacer la emisión, puedes utilizar la misma técnica que estabas utilizando en papel, de alguna manera. ¿Contesta la pregunta? Gracias. Actualmente, pues hay unas empresas que ya tienen autorización de facturar electrónicamente. Ellas la hacen, tienen pues diferentes sistemas de facturación, diferentes modelos, no sé técnicamente cómo se diga, plataformas, si lo hacen directamente por outsourcing. Bueno, con la nueva reglamentación, esos modelos o ese proceso o esas inversiones que ya ellos han hecho, ¿qué va a pasar con eso? Tendrán que cambiarse, tendrán que buscar o esperar la normatividad para adaptarla o hacer nuevas inversiones. ¿Qué pasará con la facturación? Porque cuando empieza a ser obligatoria, la factura tendrá que ir directo también a la DIAN. Entonces, pues eso tiene unos requisitos y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con los modelos o con la facturación actual? La respuesta es muy sencilla, depende. Vamos a ver, vamos a matizar un poco más. Depende de cómo haya resuelto mi sistema de facturación electrónica actual. Hemos discutido un poquito sobre eso, ¿no? Es decir, si yo me he lanzado como loco a la normativa actual, estoy generando imágenes y las estoy filmando digitalmente en mi ERP, lo que has hecho está bien, pero cuando venga una normativa que no sea así, tendrás que volver a rehacerlo. Ese es el riesgo, ¿no?
y cuando venga la nueva normativa y pasen 3 meses y aparezca una nueva nota técnica que varía la estructura o que varía los procedimientos, y cuando pase al año siguiente y ya llevamos por 8 o 9 notas técnicas, tendrás que ir rehaciendo todo ese trabajo, ¿no? Consejo ahí, yo tengo que evaluar muy bien lo que he dicho, cuál es mi foco de negocio, hacer facturas electrónicas o fabricar o comercializar lo que sea. Si yo voy a necesitar dedicarle permanentemente sobresaltos e inversiones a hacer la factura electrónica, ¿no?, a lo mejor tengo que plantearme otro modelo. La otra alternativa, yo no he comprado software, no lo he desarrollado yo. Bueno, perdón, vamos a la segunda alternativa. Yo he comprado un software que me hace facturación electrónica, ¿vale? Ese fabricante de software normalmente pues lo mantendrá con unas cuotas de mantenimiento o no. Tengo que mirarme cuanto antes mi contrato de mantenimiento para saber si un cambio mayor, menor, está cubierto, no está cubierto, efectivamente, y saber el impacto económico que voy a tener. Si estoy trabajando, por última opción, habría más, ¿no?, pero por última opción, con una compañía de servicios, con un proveedor de servicios, no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque el proveedor de servicios me ha ofrecido un servicio de facturación electrónica. Bueno, tengo que leer el contrato, obviamente. Y entonces, él tiene la obligación de ayudarme a cumplir toda la normativa. Él es el experto, él es el especialista. Por lo tanto, yo me tengo que despreocupar. Probablemente hay algún ajuste, porque si le estoy dando unos datos y mañana Diane nos requiere 2 datos más, 2 datos menos, tendremos que hacer un pequeño ajuste para que el flujo sea igual de perfecto. Pero voy a estar muchísimo menos preocupado. ¿Por qué? Un operador de facturación electrónica vive de eso. Y si no las hace bien y no las hace en normativa, no vive. Es nuestra vía de supervivencia. No sé si he contestado a tu pregunta. Gracias. ¿Quién más? Perdona. Buenas noches. Veo que es evidente las ventajas para grandes compradores y grandes vendedores. Pero ¿qué pasa con empresas que hacen 100, 200, 300 facturas al mes? ¿Vale la pena entrar en el tema de facturación electrónica con ese volumen tan poquito de ventas al mes? ¿Y por qué? Bien, la respuesta. Pues igual. A lo mejor no, a lo mejor sí. Depende. ¿Por qué puede ser relevante para una empresa que haga pocas facturas el entrar en facturación electrónica? Porque estás en el riesgo que mañana uno de tus clientes te diga o me facturas electrónicamente o me busco otro proveedor. Ese es un riesgo cierto, que hoy no se vive, pero que se va a vivir, casi seguro. Y por otro lado, no lo sé, hay que conocer cada caso. Repito lo que le he dicho a nuestro compañero, no tengo la bola mágica de todos los proyectos de facturación electrónica. A lo mejor sí es muy interesante porque tu facturación es muy compleja, ¿no? A lo mejor es muy interesante porque tú puedes acortar los ciclos de cobro. A lo mejor es muy importante porque tú puedes asegurarte y quitarte mucho trabajo administrativo del seguimiento de la factura una vez que lo has emitido. No lo sé, es una reflexión interna. Eso es organización interna y de verdad buscar cómo sacamos producto de esta obligación que va a venir. Esa es la reflexión más importante. Si a mí no me supone ahora mismo ninguna ventaja competitiva, ni me supone ningún ahorro de costes, no tienes necesidad de hacerlo. También te digo, es una situación irremediable, va a llegar. Entonces podemos esperar a que llegue el juicio final o podemos esperar, empezar ahora e irnos adaptando a la cultura. ¿Qué ventaja tienen en otros mercados, lo que he visto, las compañías que empiezan antes, que han adquirido esa cultura, sin prisas, sin necesidades extremas, sin presiones? Con lo cual también están mejor posicionados en la siguiente carrera de la competitividad. Ya saben, estos son de los que ya saben. Lo hago en este momento cuando realmente no tengo prisa. En algunos mercados, con obligatoriedad, le hemos tenido que decir, señor cliente, no le puedo dar el servicio. No me puede venir el día 22 de diciembre a decirme que el día 1 de enero tiene que salir, porque es que no nos da tiempo ni a ver qué es lo que quiere hacer. Eso no es una solución. Eso implicó que el día 1 de enero, que tenía la obligatoriedad, incurrió en una multa fiscal. Ese es el riesgo. Gracias.
¿Y qué criterios deben tener las empresas para elegir una buena empresa que preste esos servicios? Porque me imagino van a haber muchas ofreciendo servicios más completos, más económicos. Bueno, ¿qué criterios debe tener uno mínimo para exigir a una empresa de servicios de facturación electrónica? Hemos hablado algunos ahí. No lo sé. Si lo supiera no tendríamos competidores y sin embargo amigos. Cada uno tiene que encontrar el servicio que más se ajuste a sus necesidades. Yo orientaría a que, igual que recomiendo hacerlo cuanto antes, yo lo haría cuanto más completo mejor. ¿Por qué? Porque, hemos hablado, puedo reducir muchísimo los costes de entrada teniendo una solución que me lleve a la parte de normativa mínima, ya está. Pero, sin embargo, el recorrido final puede ser de menor ahorro de costes. No hay, es decir, nosotros tratamos, como compañía, igual que cualquiera de nuestros competidores, de dar la mejor gama de servicios que queremos a nuestros clientes. Pero unos eligen a unos y otros eligen a otros. ¿Por qué? Porque su gama se ajusta mejor o se ajusta de otra manera. Entonces, no hay un patrón para ello. Si hay un patrón, consultar con un especialista, de verdad. Consultar con un especialista. Eso ahorra dinero, siempre. Es decir, una jornada de alguien que pueda orientarnos nos va a ahorrar, probablemente, en los próximos meses, muchísimos gastos. Apoyando un poco la respuesta de Carlos con base en esa pregunta, la misma DIAN y las mismas entidades tributarias se encargan de pedirnos a nosotros unos certificados, digámoslo así, de calidad para poder prestar los servicios en Colombia y en cada uno de los países. Entonces también ya vamos a tener que haber cumplido como unos requisitos previos para poder ser operadores de facturación electrónica. Lo que tienes que darte cuenta también es que esos proveedores que van a contratar pues cumplan con esos requerimientos. Entonces de pronto podría apoyar un poco la respuesta. Qué bien, Javier. ¿Puedo hacer más preguntas? No. Ay, perdón. Esto se puede aplicar también, pues todo el tema que hemos visto de factura electrónica a documentos legales. ¿Hay algo que conozcas sobre ese tema? Sí, los documentos legales están muy relacionados con la normativa de la firma electrónica, es decir, con el reconocimiento de la firma electrónica. Y vamos a ir a la teoría y vamos a ir a la realidad, porque yo quiero ser honesto, ¿no? Un documento firmado digitalmente, sea cual tipo que sea, debe ser igual de válido que un documento emitido en papel. Debe ser. ¿Qué ocurre? Que también he de contar experiencias porque no quiero embaucar a nadie. En determinados momentos, si se ha presentado como prueba de juicio, algún juez ha dicho que, bueno, que eso está bien, pero que si no había un documento escrito, que no era tal como debía ser. No conozco muchos casos, digo, siento, lamento. Yo he tratado de dar una visión mucho más global, ¿no? No me he preparado el caso de Colombia en detalle, ¿no? Sobre contratos electrónicos, sí, tenemos bastante experiencia, tenemos plataformas que permiten la contratación por cofirma electrónica, que es una cosa que en algunos sectores es muy interesante. Imaginemos, yo hago muchas contrataciones con mis clientes están dispersos por todo el país, ¿no? Y además son contrataciones a lo mejor cortas, para un día, para 3 días. Pero yo quiero tener el contrato firmado en el momento de empezar mi trabajo, porque es un compromiso. Entonces, hay plataformas, explotamos una, que lo que permite es poner a disposición del cliente un contrato ya firmado digitalmente por mí. Y si el cliente lo acepta, lo firma digitalmente y en ese momento queda perfeccionado. Eso hay que moverse dentro del ámbito del sector, hay que moverse dentro del ámbito de la seguridad legal. Yo recomendaría ahí, igual, hablar con los expertos, no los tecnólogos, sino en este caso con los abogados. Oye, si yo firmo contratos con firma digital, si en el caso de que tuviera cualquier inconveniente, ¿no? ¿Qué ocurriría? A priori, no solamente es equivalente, sino que es mejor. Lo que hemos hablado de la aplicación de la firma digital
perfecciona muchísimo mejor un contrato. Cuando yo firmo un contrato digitalmente, además, voy a asegurar que ese contrato jamás se pueda modificar sin que alguien lo note. No se le puede cambiar ni un punto. Entonces, conclusión, por darle fin a la respuesta. Sí se puede hacer, es eficiente, ahorra, ¿no? Pero también hable con los expertos desde el punto de vista legal en su sector. Técnicamente no es ningún problema.